Bienvenidos a este servicio de la Iglesia de Cristo en el sur de California. Estamos en el área de San Fernando. La Iglesia de Cristo aquí le da la bienvenida. Vamos a iniciar el servicio de este domingo 4 de abril ya del 2021. Y hermanos que ya se conectaron, sean bienvenidos. Y bueno, también a todos los que van a escuchar esta o ver esta grabación después también. Esperamos sea de ayuda esta lección que estaremos teniendo el día de hoy. Vamos a tener una oración. A la primera oración, nuestro hermano Ricardo Robleto estará presidiéndonos y le dejamos, hermano, el lugar. Adelante, hermano. Oremos. Amado y excelentísimo Padre, te damos gracias, Señor, Padre tan maravilloso, Señor, por este hermoso día, Padre eterno. Bendito Padre, bendice este servicio, Señor, que estará en el primer día de la semana, Padre eterno. Bendice a los hermanos que estaremos prediciendo en este hermoso día, Padre. Al hermano que traerá los cantos, a los hermanos que traeremos la Santa Cena, Padre eterno, al hermano que traerá la predicación de este hermoso día, Padre eterno. Bendícenos a todos, Padre, y gracias, Padre Celestial, por darnos este gran privilegio, Señor, de tener vida, de tener salud y sobre todo de decir tu palabra en este hermoso día, Padre, que es el primer día de la semana, Señor. Gracias, Padre Celestial, por darnos tantas bendiciones, Señor. Todo esto te lo pedimos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Amigos que están entre nosotros o que estarán escuchando estos cantos. Vamos a dar inicio con el primer canto. Cantemos. Hay un lugar donde quiero estar, muy cerca de mi Redentor. Allí podré yo descansar al fiel amparo de su amor, muy cerca de mi Redentor. Seguro así lo encontraré, me guardará del tentador y ya de nada temeré. Quitarme el mundo no podrá la paz que halló mi corazón. Jesús amante me dará la más segura protección, muy cerca de mi Redentor. Seguro así lo encontraré, me guardará del tentador y ya de nada temeré. Ni duda ni temor tendré, estando cerca de Jesús, rodeado siempre me veré con los fulgores de su luz, muy cerca de mi Redentor. Seguro así lo encontraré, me guardará del tentador y ya de nada temeré. Oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vive débil y cargado
de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto pruebas Él nos dio. Al sufrir el cruel castigo, el culpable mereció. Y su pueblo redimido hallará seguridad, fiando en este amigo eterno y esperando en su bondad. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos. Nos da gusto ver que hay muchos hermanos conectados en esta mañana, amigos que nos acompañan. Esta es la hora en la cual meditamos, participamos de la cena del Señor, recordamos el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Bien, hermano, habiendo participado ya de la cena del Señor, otros de los puntos importantes que también recordamos en nuestro servicio cada primer día de la semana es la ofrenda. Y vamos a tener una lectura en la cual nos hace meditar también el por qué tenemos que ofrendar. Vamos a ir allá a la primera carta de Corintios, el capítulo 16, y vamos a leer los primeros dos versos, el 1 y el 2. Gracias, hermano. Bien, hermanos, vamos a seguir entonces con los cantos el día de hoy. Vamos a seguir con el siguiente canto, hermano. Cantemos. Vagaba yo en la oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad me amaneció la luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi, a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Las nubes y la tempestad me cubren a Jesús, y en medio de la oscuridad me gozo en su luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi, a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Andando en la luz de Dios encuentro plena paz. Voy adelante sin temor, dejando el mundo atrás. Gozo y luz hay en mi alma hoy. Gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi, a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Verele pronto tal cual es raudal de pura luz, y eternamente gozaré a causa de su cruz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi, a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Muy bien, vamos a ir al siguiente canto. Cantemos.
Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz. Y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras de luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, y ayuda y socorro me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Muy bien, hermanos, vamos a ir un canto más y luego de este canto seguiremos con el servicio. Y de una vez también pidiéndoles que por favor ya su corazón, de hecho ya desde que iniciamos debe estar preparado, y más ahora que se acerca el consejo de la palabra de nuestro Dios en este día. A nuestros amigos también les hacemos la misma invitación para que aprovechen de este tiempo que tenemos el día de hoy. Cantaré la maravilla que Jesús murió por mí, como allá en el Calvario dio su sangre carmesí. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré. Cristo vino a rescatarme, vil perdido me encontró, con su mano fiel y tierna al redil él me llevó. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré. Mis heridas y dolores, el Señor Jesús sanó. Del pecado y los temores, su poder me libertó. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré. Del río de la muerte el Señor me guardará. Es tu amor tan fiel y fuerte que jamás me dejará. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daremos.
Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor Dios, Padre, te rogamos que bendigas al hermano que trae la palabra en este día. Bendigas tu palabra, Señor. Bendigas a cada uno los que estaremos escuchando este mensaje en este día, Señor. Y que, Padre, este mensaje que enseguida estaremos escuchando, Señor, se quede con nosotros y que podamos hacerlo parte de nosotros, Señor, y que nos ayude en nuestro diario vivir, Padre. Te rogamos, Padre, por cada una de las iglesias también, Padre, que siempre se reúnen, Señor, y especialmente la iglesia de San Fernando, que nos ayude siempre a estar unidos y poder siempre servirte, Padre Celestial. Te rogamos, Señor, que todo esto y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. En esta mañana damos gracias a Dios, hermanos, por la oportunidad que Dios nos concede de podernos reunir este primer día de la semana. Un día, hermanos, muy maravilloso. Un día, hermanos, en el cual el mundo recuerda lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia no lo recordamos solamente un día a la vez, pero sí lo recordamos cada primer día de la semana. La iglesia se reúne, hermanos, para poder glorificar el nombre de Dios y poder siempre, hermanos, recordar ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el cual, hermanos, ha cambiado al mundo entero y el cual, hermanos, también cambia nuestra vida en particular, ¿verdad? En Lucas capítulo 24, hermanos, versículo 6, hay una frase, hermanos, muy importante ahí, ¿verdad? Dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordado de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, ¿verdad? El versículo 7 dice, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. En esta mañana, hermanos, quiero hablar acerca de lo que es la importancia de la resurrección de Cristo. Y cuando hablamos de la resurrección de Cristo, hermanos, es un evento muy importante, ¿verdad? Este pasaje, hermanos, vamos a tomar como referencia, ya leíamos el versículo 6 y el versículo 7, pero la historia está, hermanos, en el capítulo, comenzando el capítulo 24, el versículo 1 en adelante. Y quisiéramos centrarnos, hermanos, en esta oportunidad, en esa frase que encontramos ahí, donde dice, ha resucitado, ¿verdad? El evento, hermanos, que es un evento, la resurrección de Jesucristo, hermanos, dice que sucedió el primer día de la semana, un día como hoy, ¿verdad? Un día como hoy, primer día de la semana. Para el mundo, el primer día de la semana quizás es el lunes, para la iglesia no lo es. El primer día de la semana es el día domingo, es el día del Señor. Es un día como hoy, hermanos, que el Señor también resucitó de entre los muertos, ¿verdad? Dice que llegaron al sepulcro muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo, dice, las especies aromáticas. Dice que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallando removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Dice, aconteció que estando ellas perplejas por eso, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y ahí es donde leíamos la frase anteriormente, dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordado de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. La importancia de la resurrección de Cristo. Cuando hablamos de la resurrección de Cristo, hermanos, en sí, es el evento, hermanos, más trascendental de todos los tiempos. Sucedió, hermanos, hace más de 2000 años atrás. Y todavía, hermanos, el mundo lo está recordando día, es decir, año tras año, ¿verdad?
La iglesia lo recuerda domingo tras domingo, pero es el evento, hermanos, que más trascendental de todos los tiempos. Hablar de la resurrección de Cristo, hermanos, es el evento, hermanos, que sin duda, hermanos, cambió al mundo entero. Porque si no hubiera habido la resurrección de Cristo, hermanos, no tuviésemos muchas cosas que ahora en realidad, hermanos, pasan con la vida del cristiano. Y lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es el evento, hermanos, que no solamente el evento más trascendental de todos los tiempos, pero es el evento que cambió el mundo entero. Pero también, hermanos, es el evento que tiene un gran significado, ¿verdad? Cuando hablamos de la resurrección de Cristo, es un evento que tiene un gran significado. Y ese significado, hermanos, quiero que vamos a ver, hermanos, en esta lección, la importancia de la resurrección de Cristo. Y vamos a ver, hermanos, qué importancia tiene la resurrección de Cristo para la persona misma de Cristo, para el evangelio, para la iglesia y para el creyente. Vamos a ver, hermanos, en esos 4 puntos, vamos a estarnos centrando en esta mañana. Hablar acerca de la resurrección de Cristo y lo vamos a ver, hermanos, en el evento, en esa parte, hermanos, que por qué es tan importante para su persona misma, ¿verdad? Para el evangelio, ¿por qué es tan importante para el evangelio? ¿Y por qué es tan importante la resurrección de Cristo para la iglesia misma? Pero también, ¿por qué es tan importante la resurrección de Cristo para el creyente? Decía hace un momento atrás, hermanos, muchas personas celebran lo que es el día de la resurrección una vez al año. Pero nosotros, hermanos, los cristianos, lo tenemos en mente y en nuestro corazón domingo tras domingo, día tras día. ¿Por qué? Porque es el evento que cambió nuestra vida. Hizo un estrago en nuestro corazón. Ha hecho cambios, ¿verdad? Entonces nosotros podemos pensar que la importancia de la resurrección de Cristo, hermanos, tiene algo que tenemos que darlo a conocer. Si usted no sabe de la importancia de la resurrección de Cristo, en esta mañana vamos a ver, hermanos, por lo menos en 4 puntos, hermanos, lo que es la importancia de la resurrección de Cristo. ¿Por qué es tan importante hablar de la resurrección de Cristo? Vamos a ver, hermanos, para la resurrección de Cristo con relación para la persona misma de Cristo. Es decir, ¿por qué es tan importante? ¿Verdad? Su resurrección, hermanos, es algo que podemos nosotros decir que demostró que no era un mentiroso, ¿verdad? Acuérdense algo bien importante. Si usted lee Mateo capítulo 16, versículo 21, dice que desde entonces, dice, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús, hermanos, empezó a hablar acerca, hermanos, de su muerte. Empezó a hablar, hermanos, acerca de su sacrificio, ¿verdad? El ministerio de él, hermanos, empezó su ministerio, pero también él empezó, hermanos, a hablar después acerca, ¿verdad? Empezó a hablar acerca de lo que era necesario padecer. Iba a padecer, pero también iba a resucitar. Y entonces, si su resurrección, si ese evento no se hubiese dado, ¿verdad? Para él mismo, para Jesucristo mismo. Su resurrección, hermanos, demostró que no era mentiroso. Es decir, él hablaba la realidad, habló la verdad, y lo que él habló se cumplió. Entonces es importante de la resurrección de Cristo. En la resurrección de Cristo, note algo bien importante, hermano. Fue declarado hijo de Dios por la resurrección de los muertos. Si usted se va, hermanos, al libro de Romanos, ¿verdad? Note lo que dice el apóstol Pablo ahí. Romanos capítulo 1 y versículo 4, ¿verdad? Pero quiero que leamos del verso 1 al verso 4. Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 4, pero quiero centrarme en el verso 4. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado, dice, para el evangelio de Dios. Dice que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David,
según la carne. Dice ahí el versículo 4, que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Es decir, hermanos, note algo bien importante. Jesús en la resurrección, en su resurrección, fue declarado, ¿verdad? Hijo de Dios. A partir de ese momento, todos los sermones, ¿verdad? Podemos pensar, hermanos, del apóstol Pedro, hermanos, lo vemos presentando a Jesús, hermanos, como el testigo de la resurrección de Jesús. Si usted se puede ver, hermanos, en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pedro presenta el mensaje de salvación, cuando él presenta, hermanos, ese mensaje en el Pentecostés, el apóstol Pedro, hermanos, hace declararle a esa audiencia judía, vosotros, le dicen, que llevasteis a ese Jesucristo, lo crucificasteis. Dios le ha hecho Señor y Cristo, porque se levantó de entre los muertos. Entonces la importancia, hermanos, es importante hablar de la resurrección. La resurrección, hermanos, para la persona misma de Cristo, ¿verdad? Fue declarado hijo de Dios por medio de la resurrección de entre los muertos. Entonces, su resurrección, hermanos, es la señal definitiva que confirma quién es Jesús, ¿verdad? Note algo bien importante ya en Mateo capítulo 12, versículo 39, hermanos, y versículo 40. Mateo capítulo 12, verso 39 y verso 40. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre, dice ahí, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y luego Jesucristo, hermanos, resucita. Y realmente, hermanos, está hablando, hermanos, de su resurrección. Es una señal que confirma, hermanos, quién era Jesús mismo. Entonces, hablar de la resurrección de Cristo, hermanos, es importante para la persona misma de Cristo. Porque no solamente, hermanos, demostró que no estaba diciendo mentiras, sino estaba diciendo la realidad de quién es que realmente era. Que era el Hijo de Dios, fue declarado Hijo de Dios en la resurrección misma, pero también su resurrección es esa señal, hermanos, que confirmaba quién era el Mesías que los judíos esperaban. Entonces, hablar, hermanos, de la resurrección es importante con relación a Jesús mismo. Pero también, ¿qué tan importante es la resurrección para el evangelio? ¿Ah? Note algo muy importante. ¿Qué tan importante es la resurrección, hermanos, para el evangelio mismo? Es decir, hermanos, para llevar las buenas nuevas. La resurrección, hermanos, es la base de la justificación. Note lo que dice ahí Romanos capítulo 4, versículo 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones. Hablando, hermanos, de Jesús, fue entregado por nuestras transgresiones, dice, y resucitado para nuestra justificación. Es decir, hermanos, la resurrección tiene un propósito, ¿verdad? Si Jesucristo, hermanos, nota algo bien importante, capítulo 4, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Es decir, nuestros pecados, hermanos, llevaron a la cruz a Jesús. Nuestros pecados, así como lo dice Isaías, ¿verdad? Nuestros pecados fueron los que llevaron a la cruz al Mesías. Fue crucificado por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Pero también dice, y resucitado para nuestra justificación. Cuando Él resucita, hermanos, más adelante, ¿verdad? El capítulo 5 del libro de Romanos, el versículo 1, dice, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para el evangelio es importante, porque el llevar las buenas nuevas del evangelio, hermanos, hablamos que es la base de la justificación misma. Jesucristo resucitó. No podemos llevar el evangelio de Jesucristo, no podemos hablar el evangelio de Jesús sin hablar, hermanos, de la resurrección de Él mismo.
Sin hablar que esa resurrección, hermanos, trae beneficios a nuestra vida. Para el evangelio, hermanos, es importante porque la resurrección es la base de la justificación. El hombre puede ser declarado justo delante de Dios por la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo resucitó de entre los muertos. Jesucristo venció la muerte. Jesucristo, hermanos, está en la gloria del Padre, del Hijo de Dios. El Hijo de Dios está, hermanos, a la diestra de Dios Padre. Entonces podemos pensar nosotros que la resurrección, hermanos, para el evangelio tiene un gran significado. De su resurrección, hermanos, dependía la misión del Espíritu Santo. Noten lo que dice allá el evangelio de Juan, ¿verdad? Quiero que vaya conmigo al evangelio de Juan, capítulo 14. Pero vamos a leer, hermanos, el versículo 1 del capítulo 14. Ya todos conocemos ese capítulo. Y dice allí, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Jesús les estaba declarando, hermanos, ya les estaba diciendo que era necesario, que él tenía que ir al Padre. Ya no iba a estar con ellos, ¿verdad? Ya Jesús, después de estar 3 años y medio en su ministerio, hermanos, con sus discípulos, Jesús les declara, hermanos, que era necesario ir al Padre. Que era necesario, hermanos, regresar de donde Él había llegado, ¿verdad? De donde Él había venido, en realidad. Entonces Jesús dice, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces Jesús le dice, hermano, le trae ese aliento, ¿verdad? Pero de su resurrección, hermano, dependía la misión del Espíritu Santo. Si él regresaba al Padre, hermanos, dice allí el versículo 16, ¿verdad? Dice ahí el versículo 16, dice, y yo rogaré al Padre, ¿verdad? Y dice, y os dará otro consolador para que esté con vosotros, dice, para siempre. Entonces Jesús regresaba al Padre, ¿verdad? Jesús regresaba al Padre, pero también, hermanos, envía un consolador. Enviaba a alguien. Entonces la misión del Espíritu Santo no podía llevarse a cabo, hermanos, sin la resurrección de Cristo, ¿verdad? Porque Cristo, hermanos, estaba en la tierra, pero cuando Cristo resucita y va al Padre, entonces la misión del Espíritu Santo, hermanos, entra en acción, ¿verdad? Viene el Espíritu Santo y llega, hermanos, para poderse, dice, quedar con nosotros para siempre. No como en el Antiguo Testamento, hermanos, leemos acerca del Espíritu Santo. ¿Se recuerdan, hermanos, en algunas pasajes donde vemos que el Espíritu Santo venía, hermanos, y se iba, ¿verdad? Dice acá, hermanos, Jesús dice que el Espíritu Santo vendrá, dice, y estará con vosotros para siempre. Para siempre. Entonces, la obra del Espíritu para el Evangelio es importante, la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque la resurrección es la base de la justificación. La resurrección dependía, de la resurrección dependía la obra o la misión del Espíritu Santo. Pero también, hermanos, para la iglesia. No te lo muy importante, para la iglesia, ¿qué tan importante, hermanos, es para la iglesia la resurrección de Cristo? Sin la resurrección de Cristo, hermanos, la iglesia pierde toda credibilidad. ¿Por qué? Porque la iglesia, hermanos, siempre ha creído y hemos predicado acerca de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Hemos predicado acerca de la resurrección de Cristo. Hemos llevado temas, hermanos, acerca de la importancia de la resurrección. Hemos hablado temas, hermanos, con las pruebas de la resurrección. Hemos hablado temas, hermanos, que tienen que ver con la resurrección de Cristo. Es la base, ¿verdad?
Sin la resurrección de Cristo, hermanos, la iglesia pierde toda credibilidad. ¿Por qué? Porque nuestra predicación, nuestra creencia siempre ha sido, hermanos, en la resurrección de Cristo. Si no fuera cierto, entonces, hermanos, habríamos de confesar, hermanos, que realmente hemos cometido un grave error, ¿verdad? De una gravedad incalculable. Si la resurrección de Cristo no fuera realidad, entonces la iglesia, hermanos, pierde esa credibilidad y tendríamos, hermanos, que confesar un grave error, ¿verdad? De lo cual hemos venido predicando siempre. Note algo bien importante lo que dice el apóstol Pablo, hermanos, en el capítulo 15 de Corintios. Y primera de Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo, hermanos, menciona acerca de la resurrección. Es un capítulo que habla él acerca de la resurrección. En capítulo 15, en la primera carta a los Corintios, ¿verdad? Pero vamos a leer, hermanos, el verso 14 y el verso 15. Ahí está en pantalla, hermanos. Y hay unas frases ahí marcadas. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, ¿verdad? Pierde credibilidad. Es decir, la predicación que podríamos llevar, hermanos, es hueca, ¿verdad? Si la resurrección de Cristo no existió, ¿verdad? Por eso es importante la resurrección de Cristo para la iglesia. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Dice allí, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida, dice, solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Entonces yo quiero que pensemos por un momento, hermanos. ¿Qué tan importante es la resurrección de Cristo para la iglesia? Sin la resurrección de Cristo, hermanos, la iglesia perdería toda credibilidad. Pero dice ahí, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Nuestra predicación, hermanos, quedaría, hermanos, en incierta. La predicación del evangelio, hermanos, quedaría en vano. Sin la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Somos hallados falsos testigos de Dios. Si Cristo, hermano, no ha resucitado. Por eso la resurrección de Cristo es importante para la iglesia. Para la iglesia es importante. Entonces, la iglesia del primer siglo, hermanos, se llevó, hermanos, a caracterizar por la predicación de la resurrección de Cristo. Es decir, hermanos, usted lee el libro de los Hechos, ¿verdad? Podemos leer todas las predicaciones en el libro de los Hechos, ¿verdad? Se recogen y en todas ellas hay menciones destacadas, hermanos, a la resurrección de Cristo. Los apóstoles predicaron, hermanos, el mensaje de la resurrección de Cristo. Llevaron, hermanos, ese mensaje. Es decir, es importante, ¿verdad? El libro de los Hechos marca esa parte. Cristo ha resucitado. Ese fue, hermanos, el mensaje, ¿verdad? Ese fue el mensaje, hermanos, grandísimo que dieron a conocer. Se recuerda ahí, leíamos Lucas capítulo 24 al inicio, ¿verdad? De esta lección, en esta mañana. Leíamos Lucas capítulo 24. Si usted se va más adelante, hermanos, allí en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? El verso 13. El verso 13, hermanos, narra la historia, hermanos, de estos, dice el camino de Emaús, ¿verdad? Estos hombres que iban platicando, estos discípulos, donde el Señor se les acerca, ¿verdad? Dice, vamos a leer algunos versos nomás, hermanos, en esos Lucas capítulo 24, versículo 13 en adelante. Y he aquí, dice, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí,
Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Dice, mas los ojos de ellos estaban velados, dice, para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Dice, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? O sea, la resurrección de Cristo, hermanos, no fue un evento pasajero, ¿verdad? Fue un evento, hermanos, que cambió el mundo en realidad. Entonces dice, entonces el versículo 19 dice, entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y en todo pueblo, y todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Note algo importante, la plática que ellos llevaban. Estaban hablando de la muerte, hermanos, de Jesús, del evento, hermanos, pero Jesús había resucitado de entre los muertos. Entonces podemos decir nosotros, hermanos, que la resurrección de Cristo para la iglesia, hermanos, tiene una gran importancia. ¿Por qué? Porque sin la resurrección, la iglesia perdería credibilidad. Los mensajes perderían credibilidad, porque siempre hemos predicado acerca de la resurrección de Cristo. Sin la resurrección de Cristo, hermanos, la iglesia del primer siglo también, hermanos, se caracterizó por la predicación, hermanos, de la resurrección del Hijo de Dios. El apóstol Pedro lo predicó, el apóstol Pablo, todos sus apóstoles lo predicaron acerca de ese evento tan importante. Entonces, pero para el creyente, hermanos, ¿qué importancia tiene, hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Para usted y para mí, para usted que no ha creído en el Evangelio, pero usted quiere creer en el Evangelio, ¿qué importancia tiene la resurrección de Cristo? Su resurrección, hermanos, asegura e ilustra la de su pueblo mismo. Es decir, porque Él resucitó, hermanos, asegura mi resurrección. Dice allí el apóstol Pablo hablando en Corintios, hermanos, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Resucitó, hermanos, para darnos esperanza de vida eterna. Entonces la resurrección de Cristo, hermanos, asegura mi resurrección. Asegura, hermanos, que un día Él vendrá y me resucitará también de entre los muertos. Entonces su resurrección es importante, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo, hermanos, menciona hablando de la resurrección, ¿verdad? Cristo, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Capítulo 20 del versículo, hermanos, del capítulo 15, perdón, y verso 20 de la primera carta a los Corintios, ¿verdad? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Note qué maravilloso, hermanos. Entonces, para el creyente es importante porque su resurrección asegura mi resurrección. La importancia de la resurrección de Cristo es tan importante, hermano. Tiene que tener una gran significado en mi vida. ¿Por qué? Porque la resurrección de Él asegura mi resurrección. Dice el versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección, dice, de los muertos. Note bien importante, hermanos, para el creyente. La confesión de la resurrección, hermanos, es la base también. Es una parte importante en la salvación del ser humano. Si usted se va, hermanos, a Romanos capítulo
10, versículo 9, ¿verdad? Ya lo hemos leído, ¿verdad? Ese texto, hablamos, hermanos, hablando de la confesión, ¿verdad? Si confesares, ¿verdad? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Claro, muchas personas, hermanos, se quedan nomás con ese verso, ¿verdad? Y ahí se quedan. Y bueno, creer y es salvo, no, ¿verdad? Pero es una parte esencial en el plan de salvación, ¿verdad? La confesión. Tenemos que confesar esa parte importante. Por eso, hermano, cuando alguien obedece el evangelio de Jesucristo, le preguntamos, ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Esta persona tiene que decir, sí, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si esa persona dice, yo no creo que Jesucristo fue resucitado, no le podemos bautizar. No podemos ejercer el bautismo. ¿Por qué? Porque no está creyendo, no está confesando con su boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y no cree que Jesucristo fue levantado entre los muertos. Entonces es importante, hermanos, para el creyente, porque la confesión tiene que ver, hermanos, con nuestra salvación. Como decía, hay muchas personas que se quedan nomás, hermanos, con ese verso. Pero entendemos que la salvación, la obediencia, hermano, no solamente es con el creer, es que la obediencia y el creer van de la mano. Van de la mano. Entonces, pues, entendemos, hermanos, eso es bien importante. Romanos habla de esto, ¿verdad? Tenemos que creerse en tu corazón que Dios dice que Dios le levantó de entre los muertos. Es importante, hermanos, para aquel que confiesa el Hijo de Dios, que confiesa, tiene que confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero creer que el Señor, que Dios le levantó a Jesús de entre los muertos, para poder, hermanos, llevar a la obediencia al Evangelio. La resurrección de Jesús, hermanos, note algo muy importante, nos ofrece una certeza, una certidumbre en cuanto al perdón de Dios de nuestros pecados. Primera de Corintios capítulo 15, hermano, versículo 17. Si Cristo no resucitó, dice Pablo ahí, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Note algo muy importante. Si Cristo no resucitó, hermanos, nuestros pecados todavía están con nosotros. El hombre no puede ser perdonado de sus pecados. Si Cristo no resucitó, pero Cristo ha resucitado entre los muertos. Pablo menciona, hermanos, ese capítulo 15, es interesantísimo el capítulo 15 de 1 Corintios. ¿Por qué? Porque algunos hermanos en la iglesia en Corinto, hermanos, estaban dudando acerca de la resurrección de los muertos. Pero también, hermanos, Pablo empieza hablando de la resurrección de Cristo para probar la resurrección de los muertos. Y también habla algo muy importante que la iglesia, hermanos, tenía en su corazón, era que ellos, hermanos, realmente creían y entendían que el perdón de pecados venía, hermanos, por la persona de Jesucristo. Entonces, algo bien importante, la resurrección de Jesús nos ofrece esa certidumbre, esa certeza en cuanto al perdón de pecados. Y al cuanto, hermanos, en realidad lo que Dios hace en nuestra vida. Entonces, la resurrección de Cristo, hermanos, es importante porque nos libra del temor de la muerte. Es importante la resurrección de Cristo. Yo creo que vaya conmigo, hermanos, ahí, el capítulo 15, versículo 54 y 55 de la primera carta a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 54 y versos 55. Y cuando esto corruptible, dice Pablo, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte
en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice el versículo 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es importante. La resurrección de Cristo, hermanos, es importante. No solamente es importante, hermanos, porque asegura nuestra resurrección, ¿verdad? Porque Él resucitó, también resucitaremos nosotros con Él. No solo es importante, hermanos, porque es una parte esencial en el plan de salvación para el ser humano. Porque tenemos que confesar esa parte, hermanos, que Jesucristo levantó de entre los muertos a Jesús. Pero también la resurrección nos ofrece, hermanos, esa certeza, esa certidumbre, hermanos, de el perdón, hermanos, de nuestros pecados. La resurrección de Cristo, hermanos, nos libra del temor de la muerte. Creo que muchas personas le temen a la muerte, ¿verdad? Y hay personas, hermanos, que no quieren hablar acerca de ese tema. Pero hablar de la muerte para un cristiano, hermanos, no debe de ser motivo de miedo, ¿verdad? Hablar de la muerte para un cristiano debe ser, hermanos, un motivo de gozo para estar con Cristo en la eternidad con Él. Si hemos llevado una vida de obediencia a nuestro Dios. El apóstol Pablo dice, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Ya Dios le había declarado, hermanos, bueno, eso lo vemos del capítulo 20 del libro de los Hechos, ¿verdad? Él sabía que no iba a regresar a ver a los hermanos allá, donde él se despide en Éfeso. De los hermanos dice que lloraron, abrazaron al apóstol Pablo y lloraron con él porque entendían que ya no lo iban a volver a ver. Pero cuando él escribe la segunda carta a Timoteo, hermanos, en el capítulo 4, el verso 6 en adelante, el apóstol Pablo ya sabía que Dios le había declarado que iba a morir pronto. El tiempo de mi partida está cercano. Pero él, hermanos, entendía la muerte como una esperanza para estar en la eternidad con Cristo. Para mí el vivir es Cristo, dice el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Entonces acá, hermanos, entendemos que la resurrección de Cristo nos libra de ese temor a la muerte. ¿Por qué? Porque nos da la esperanza, hermanos, de vida eterna con Él. Por eso es importante, hermanos, hablar de la resurrección de Cristo. Es importante que el mundo, hermanos, conozca, ¿verdad? Que entienda, que no solamente, hermanos, reconozcamos esa frase que está ahí. No está aquí, ha resucitado, ¿verdad? Es importante, hermanos, que Cristo, que el mundo conozca que Cristo resucitó para dar una esperanza de vida eterna. Es importante que el mundo conozca y entienda, hermanos, que esa esperanza es para todo aquel que le obedece. Por eso, si usted no ha obedecido el evangelio de Jesús, ¿verdad? Siempre hacemos la invitación a que podamos venir, hermanos, a abrazar ese evangelio de Jesucristo que trae el perdón de nuestros pecados, el evangelio de Jesucristo que trae justificación delante de Dios, el evangelio de Jesucristo que ofrece una esperanza de vida eterna, ese evangelio que se predica de Cristo, que un día como hoy resucitó de entre los muertos y está a la diestra de Dios Padre, que un día como hoy venció la muerte. Hay un canto tan maravilloso que la iglesia canta. Cantamos y cada vez que cantamos esa alabanza nos llenamos de gozo, porque dice Cristo la tumba venció. Con poder resucitó. El Señor resucitó un día como hoy. Por eso es importante entender la resurrección de Cristo, la importancia de la resurrección de Cristo
no solamente para Cristo mismo, para el evangelio, para la iglesia y para todo aquel que cree, el creyente, porque es importante la resurrección de Cristo. No solamente recordemos esa resurrección, el mundo lo hace, siempre hago énfasis en esto, el mundo lo hace una vez al año. Después se olvida y la manera de celebrar el mundo la resurrección de Cristo es de una manera absurda, diferente, ¿verdad? Algo que la Biblia no enseña. Pero sí la manera para el cristiano de celebrar la resurrección de Cristo es entender que Él cambió mi vida. Que ese evento cambia mi vida por totalidad. Ese evento sirvió para que podamos estar justificados delante de Dios. Ese evento sirve para poder, hermanos, no tenerle miedo a la muerte. Ese evento sirvió y se dio para que usted tenga esperanza de vida eterna. Pero para que usted tenga esa esperanza de vida eterna, debe de obedecer el evangelio de Jesús. Ese evangelio que hemos venido predicando por siempre. Ese evangelio que trae perdón de pecados. Por eso es que si usted no lo ha obedecido, le invitamos a que lo haga. Que esta mañana usted entregue su vida al Señor. Que usted entregue esa vida y usted pueda gozar de esos beneficios que trae la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Tenemos un canto de invitación y ese canto siempre nos hace reflexionar. Y si usted esta mañana desea entregar su vida, hágalo saber y nosotros con gusto le ayudamos para que sea beneficiado de esos grandes beneficios que trae la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Que Dios bendiga su palabra esta mañana, hermanos. Gracias, hermano Oscar. Vamos a tener un canto de invitación en la cual siempre nos gusta extender esa invitación a aquellas personas que todavía no han obedecido al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí me escuchan, hermano? Sí, muy bien. Vamos a entonar ese canto. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis manos puedan guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, oh Señor. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de los santos puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, oh Señor, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. Lávame tu sangre, oh Señor. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad.